chicos. Y bueno, dada la circunstancia, vamos a tratar de retomar un poquito las clases. De esta manera vamos a hacer lo posible porque les sea lo más productivo. Vamos a continuar con los temas que veníamos dando durante las clases presenciales. En este caso vamos a ver la materia motores. Vamos a continuar con los sistemas de combustible en el motor a nafta. Como habíamos visto en la última clase presencial que dimos, estuvimos hablando sobre el carburador, o sea, sobre el sistema mecánico, sobre el sistema más primitivo, por así decirlo, el primer sistema que empezaron a utilizar los motores a nafta, que fue evolucionando con el correr de los años, hasta que, bueno, llegó un momento en el que no se pudo desarrollar más, en que el carburador llegó a un límite de su desarrollo tecnológico en cuanto a la eficiencia, a las prestaciones y sobre todo a la parte de emisiones, ¿no? Que es un tema que está muy presente en la industria automotriz, en la industria de los motores en la actualidad. Lo que vamos a arrancar a ver ahora es la parte de inyección electrónica, la inyección electrónica en el motor a nafta. Vamos a ver cómo funciona y cuáles son las principales partes, y bueno, y después sí vamos a ir viendo en otra clase, vamos a ir detallando más puntualmente cada uno de esos componentes. Pero hoy vamos a hacer una síntesis de cuál es el funcionamiento y vamos a mostrar algunos componentes que tenemos acá. Básicamente, un sistema de inyección funciona de esta manera. Tenemos sensores, unidad de control y actuadores. Los sensores son los que nos van a proporcionar información. La unidad de control la va a procesar a toda esa información que le van a brindar estos sensores, va a procesar esa información, va a tomar una decisión y le va a dar órdenes a los actuadores. La unidad de control es un ordenador, es una computadora que recibe la información de cada uno de estos sensores. Puede haber sistemas que tenga más, sistemas que tenga menos, pero estos son los generales, ¿no? No vamos a detallar de marca, porque cada marca tiene su... Pero en términos generales, lo que más o menos usan todo es esto. Tenemos CKP, que es el que me va a indicar la posición del cigüeñal. Todo esto, la mayoría, son siglas en inglés. Este sería de crankshaft position, camshaft, que es árbol de leva. Este me va a indicar la posición del cigüeñal, es decir, mediante una lectura que va a hacer este sensor, que después vamos a ver vamos a ver en detalle qué tipos de sensores hay. Es más o menos así, de esta manera. Tiene acá, lee una rueda dentada y en función de esos pulsos va emitiendo una señal por los cables. Este no es, pero es muy parecido. Estos dos son muy parecidos a este. Tanto el del cigüeñal como el del árbol de leva me va a proporcionar la posición. En este caso, la posición del pistón. Y en este caso, la posición de las válvulas. Mediante la lectura de la posición del árbol de leva, vamos a saber en qué posición se encuentran las válvulas. Esa información viaja a la unidad de control. Por otro lado tenemos el TPS, que es el sensor de posición del acelerador. Me va a indicar una posición del acelerador, que es este sensor que está acá. Acá tenemos la mariposa. Cuando yo presiono el acelerador, la mariposa se abre,
y permite el ingreso de aire al motor. Este sensor me va a indicar a la unidad de mando en qué posición se encuentra la mariposa. Después tenemos la sonda lambda. Esta sonda lambda es un sensor que se encuentra a la salida en el escape, la salida del múltiple de escape. Ahí se va a encontrar este sensor, antes del catalizador, que es otra pieza que después vamos a ver. Esta sonda lambda, se encarga de medir la cantidad de oxígeno que sale por el escape. ¿Para qué mide la cantidad de oxígeno esta sonda? Porque dependiendo de la cantidad de oxígeno que salga por el escape, va a ser cómo fue la combustión. ¿Se acuerdan que hablamos de la proporción estequiométrica? De esa cantidad que nosotros necesitamos, esa proporción de aire y combustible para que se produzca la explosión de manera correcta y eficiente en el motor. Dependiendo de cómo esté esa mezcla, dependiendo de esa mezcla va a ser la cantidad de oxígeno que salga por el escape. Y de eso se encarga de leer esta sonda. Recuerdan que si la mezcla estequiométrica era de 14.7 partes de aire con una parte de combustible. Esa es la ideal. Y yo, con la mezcla real, dividida la ideal, voy a tener un factor, voy a tener un número. A ese número se lo conoce como factor lambda. Si ese factor es 1, quiere decir que la mezcla es 14.7 dividido 14.7. De esa manera yo voy a tener la mezcla ideal. ¿Ideal en qué? En eficiencia de combustible y de normas de emisiones. Yo no voy a estar contaminando cuando el factor lambda sea 1. Entonces, si yo altero eso para lograr otras prestaciones, ese factor se va a modificar. Esa lamentablemente no tengo ninguna acá que haya cambiado como para mostrar, pero bueno, por ahí después cuando consigo la vamos a ver. Por otro lado tenemos el sensor MAF, que se encarga de medir el caudal de aire, la cantidad de aire que ingresa al múltiple de admisión, que es este sensor que está acá. Este sensor, ven que tiene una flecha, quiere decir que la dirección, el flujo de aire se da en esta dirección. Acá tenemos un tubito por donde ingresa parte de ese flujo y esta ficha tiene una señal de entrada, tensión de alimentación, tiene una masa y tiene la señal de salida. Entonces esto es este que está acá, MAF, Manifold Airflow, flujo de aire en el colector de admisión, en el múltiple de admisión. Y después tenemos este acá, que es MAP, este mide presión, Manifold Air Pressure. Este nos mide la presión que tenemos de aire en el múltiple de admisión. Después tenemos temperatura del motor, temperatura del refrigerante, que es este sensor, está acá. Este es un sensor de temperatura. Esto está en contacto con el refrigerante. Y acá tenemos una resistencia variable. También después vamos a ver el detalle de su funcionamiento. Temperatura de motor, temperatura de aire y temperatura de combustible. Físicamente, los sensores son todos muy parecidos, y su funcionamiento es similar. Muy bien. Todos estos datos llegan acá.
Esta es la unidad de control, esta es la unidad de mando, esta es la que se encarga de procesar toda esa información. Acá vemos, fíjense la cantidad de pines que tiene. Cada uno de esos pines es una señal de entrada o una señal de salida. Puede ser en algunos, le van a escuchar que le llaman centralita, cerebro, ECU. ECU es unidad de control del motor, Engine Control Unit. O PCM, cuando ya es Powertrain Control, o sea que está controlando no solamente el motor, sino todo el tren de potencia. Toda esta información recibida, ¿cómo la lee? ¿Qué idioma entiende? ¿Qué idioma habla esta unidad de control que está acá? El único idioma que ella entiende es de la tensión, tensiones variables. Temperatura. Usar la temperatura es una resistencia variable. Cuando la temperatura aumenta, varía la resistencia. Entonces yo tengo una señal de entrada de 5 volts y dependiendo de la resistencia van a salir 0,1, 0,2, 1, 2, 3. Y esa variación en la tensión es lo que interpreta esta unidad. Eso es lo que ella lee. Después, con esto lo mismo. Hay una tensión de entrada, dependiendo del flujo hay una membrana aquí adentro, conectada también a una resistencia. Dependiendo del caudal de aire que circule, va a ir moviendo y va a ir variando esa resistencia. Después, con esto ocurre lo mismo. Este sensor va a tener, por medio de inducción, va a detectar el paso de unos dientes de una rueda dentada y ese paso va a generar pulsos de tensión. Y esos pulsos de pequeñas tensiones llegan acá. Una vez que toda esa información es procesada por la unidad de control, le va a dar órdenes a los otros componentes que son los actuadores. Estos son los que van a actuar sobre el motor. Tenemos los inyectores, que es esta piecita que está acá. Tenemos dos pines, acá en este caso es entrada de pulsos, por acá entra el combustible y queda estanco acá. Esto es una electroválvula, es un solenoide. El combustible llega hasta acá, cuando la unidad de control da una señal de pulso, abre la electroválvula y sale el combustible pulverizado por este extremo. Válvula IAC es otro actuador, que es esta, válvula IAC, paso a paso, dependiendo también la marca, pero todos también tienen funcionamiento similar. Esto es cuando funciona en el motor en relente. Cuando esta mariposa está completamente cerrada, no hay ingreso de aire al motor. Como pasaba en un carburador, ¿se acuerdan? Cuando veíamos que la mariposa estaba cerrada y funcionaba lo que llamábamos en el carburador el circuito de baja. Bien, en esto ocurre algo similar. Cuando la mariposa está cerrada, esta valvulita se encarga de permitir el paso de aire. Dependiendo de las condiciones, dependiendo lo que lee la unidad de control, le va a dar la señal para que permita mayor o menor entrada de aire mientras la mariposa esté cerrada. Mariposa puede ser otro actuador. Acá en este caso, este motor tiene todavía la mariposa de accionamiento mecánico, es decir, acá
va un cable conectado al pedal del acelerador, físico. Entonces yo piso el acelerador, estoy tirando de un cable y estoy moviendo la mariposa. Pero hay otros motores que ya esto, acá, tiene un actuador, tiene un motor eléctrico. Y en el pedal del acelerador tiene otro actuador, tiene un potenciómetro que cuando yo piso el pedal del acelerador voy variando la tensión y de esa manera el actuador va modificando la posición de la mariposa. Y bueno, y otro actuador que puse acá, que es uno muy común, es el electroventilador. ¿Se acuerdan cuando veíamos el sistema de refrigeración? Bueno, entonces, cuando la temperatura del motor llega a la temperatura para la cual fue programada la temperatura de trabajo, la unidad de control lee esa temperatura, la interpreta por medio de esa tensión variable, ya está programada para que cuando llegue a la tensión X le dé la señal para que encienda el electroventilador. ¿Se entiende? Y de esa manera funciona cada uno de estos. Cuando el sensor del cigüeñal le dice a la unidad de control, por medio de esos pulsos, que el pistón 1 se encuentra arriba, se encuentra llegando al punto muerto superior, que las válvulas de admisión y escape se encuentran cerradas, que tengo suficiente flujo y presión de aire, que la temperatura de aire y combustible son correctas, le damos la señal al inyector número 1 para que abra y pulverice el combustible en ese preciso momento. Después vamos a ver que todo esto también está ligado al sistema de encendido, que vamos a ver después. Pero lo que es la parte de combustible funciona de esa manera. Entonces le va a proporcionar una cantidad de combustible de acuerdo a todo esto más la posición del acelerador. Si el acelerador lee que la mariposa del acelerador por medio del sensor TPS interpreta que está cerrado, le va a dar señal para que abra la válvula IAC y entonces haga funcionar el circuito de baja. En el momento que yo piso el acelerador, abro esta mariposa, el TPS le va a informar inmediatamente a la unidad de control que yo pisé el acelerador, que se abrió la mariposa, entonces va a aumentar el caudal de combustible, siempre y cuando el flujo de aire aumente, y me va a cerrar, me va a cortar el funcionamiento de la válvula IAC, porque ya va a dejar de funcionar el circuito de baja, lo que nosotros llamamos el circuito de baja en el carburador. ¿Se entiende? Así que vieron que es un sistema sencillo, o sea, acá sencillo, una vez que ya está, nosotros no tenemos mucho para hacer acá. No es como en el carburador, que quedan un montón de cosas libradas al azar, libradas a la decisión humana, que nosotros podemos hacer, podemos regular, sacar. Acá no, acá ya está todo pensado, ya está todo calculado para que funcione de esta manera. Y si hay algún inconveniente, si hay algo que está saliendo, hay algo que está fallando, enseguida lo detectan. Si yo estoy teniendo un problema en el combustible, la sonda lambda va a detectar que la cantidad de oxígeno no es la adecuada e inmediatamente eso va a informar a la unidad de control y la unidad de control va a informar en el tablero que yo estoy teniendo un inconveniente. Lo mismo con cualquier sensor que falle. Por eso es un sistema muy eficiente y sobre todo, bueno, lo que hablábamos de las normas de emisión. Acá se busca evitar todo tipo de contaminación. Bien, ¿cómo llega el combustible hasta los inyectores? Nosotros vimos hoy, tenemos un inyector acá, dijimos que llega combustible y acá tenemos la señal. Llega desde el tanque. Nosotros habíamos visto en el sistema carburador, en el sistema mecánico, vimos la bomba de combustible, que es el sistema mecánico. Entrada, salida,
y acciona mecánicamente por el árbol de levas. Esto desaparece y aparece esta bombita, una bombita eléctrica que va en el interior del tanque, recibe tensión, positivo y negativo. Una vez que yo coloco en contacto coloco el vehículo en contacto, llega tensión acá hay un motorcito eléctrico, una bombita de paletas, ahí tenemos un tamiz, por este lado chupa el combustible y a través de este cañito lo envía a las líneas. Las líneas de combustible en los sistemas de inyección son de este tipo. Fíjense en que es un polímero duro, ya no es una manguera común, una manguera de goma como estas que se veían en los sistemas mecánicos. ¿Ven? Es una manguerita con una abrazadera, como se usaba para este sistema, para los carburadores. ¿Ven? Esta ya es una manguera también para ese tipo de sistemas, pero de mejor calidad. Y acá tenemos las que son para los sistemas de inyección. Acuérdense que estamos trabajando con combustible, con material inflamable, no podemos dejar nada librado al azar para que haya pérdidas porque es un riesgo. Entonces se utilizan este tipo que son líneas muy seguras, muy resistentes y que funcionan perfectamente, están diseñadas para este tipo de sistema de inyección. Y lo mismo ocurre con los filtros. ¿Ven? Fíjense en la diferencia entre un filtro de combustible de un sistema mecánico, de un sistema carburador, y un filtro de combustible de un sistema de inyección. Fíjense, otros tipos de materiales, sellos, todo en ambos casos, los dos tienen un sentido de circulación, el combustible tiene flechita ambos, porque es el sentido para el cual fue diseñado, para que filtre, pero fíjense en la diferencia que tenemos entre ambos sistemas. ¿A qué se debe esto? A la presión que trabaja uno y a la presión con la que trabaja el otro. Bien, esta bombita toma el combustible desde el interior del tanque, genera la presión, la envía a través de la línea, pasa por este filtro y llega a esta rampa de combustible. Esta línea llega acá, esta rampa se llena, mantiene, en este caso que son 4 cilindros, 4 inyectores. ¿Ven? Fíjense que acá lo estoy tapando porque tengo combustible, ¿ven? Y por los inyectores no sale. Si yo proporcionara tensión eléctrica acá, el inyector se va a abrir y va a permitir el paso del combustible. ¿Ven? Acá tenemos la entrada de combustible que va colocado acá. Y acá tenemos la salida, que esta salida va al múltiple de admisión. Múltiple de admisión, pero ya va cerquita de la tapa de cilindro, cerquita de la válvula. Ya pulveriza el combustible prácticamente sobre la válvula de admisión. Y acá tenemos, este que no les mostré, es una válvula de admisión. Esta valvulita es la que mantiene la presión y que si hay un exceso, abre y manda el combustible a retorno. Así que bueno, chicos, espero que les haya sido útil. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me lo hacen saber, me mandan un mensaje, estamos en contacto y yo voy a ir respondiendo, vamos a volver, si es necesario lo vamos a volver a hablar, y como les decía, después vamos a ver los sistemas de inyección de combustible, pero en este caso diésel, y luego vamos a ir viendo el funcionamiento más específico de cada uno de estos sensores, porque también hay mucho para hablar, porque hay diferentes tipos, y vamos a ver cómo probarlos, cómo diagnosticarlos.
Pero bueno, lo importante es que haya quedado claro el concepto básico de cómo funciona un sistema de inyección electrónica de combustible. Muchas gracias chicos y hasta la próxima.